Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Damos gloria a Jesús que nos permite estudiar la palabra. En Proverbios capítulo 23 dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Hoy día estamos viviendo un tiempo de oscuridad muy fuerte y necesitamos meditar en la palabra viva, la palabra verdadera. Hay mucha mentira que se está extendiendo para este tiempo y necesitamos ser personas que puedan tener discernimiento tocante a la palabra de Dios. Así que sea bienvenido, mi hermano. Estamos estudiando un tema acerca del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de aquel que busca a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Hoy seguiremos con un capítulo más. Este tema es muy importante. El Espíritu de Dios tiene que tomar lugar preferente en nuestra vida. Tenemos que conocerlo a través de tener una relación con Él. Claro está que necesitamos tener una relación con el Padre, con el Hijo, pero es importante tener una relación con el Espíritu Santo, aquel que nos ayuda a vivir una vida de santidad, aquel que nos va a ayudar en la revelación y en el conocimiento de Dios, aquel que nos va a revelar esa palabra que traerá cambio profundo a nuestro ser. La palabra dice que todo aquel que se deja guiar por el Espíritu, el tal es hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo le estará hablando cuál es la voluntad de Dios para que esa persona pueda hacer lo que el Espíritu Santo le está instruyendo. Sean bienvenidos, mis hermanos. Y le damos gloria a Jesús por este tiempo. Padre, bendito seas tú por siempre, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hemos tocado puntos bien importantes. Pero hoy tocaremos un punto que no deja de ser importante para nuestra vida. La palabra dice que fuimos elegidos por Dios. Y no en el instante que nacimos, sino que esa elección y ese privilegio es desde antes de la fundación del mundo. O sea que el Señor ya te conocía. El Señor nos conoce y nos lo está diciendo en la palabra. Dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Busca en tu Biblia. Hemos sido elegidos y hemos sido llamados para obedecer. Escuche bien. Qué maravilloso es para obedecer la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos elegidos para llegar a ser. ¿Qué significa eso? Alcanzar la altura de la plenitud del Hijo de Dios. Y claro está que esto lo lograremos a través de la dirección del Espíritu Santo. Él te hablará a tu corazón. Él te dirá de muchas maneras lo que le agrada al Padre que tú tienes que hacer. ¿Qué dice 1 Pedro 1, verso 2? Elegidos, dice. Elegidos conforme a Dios. Escuche bien esto. Es conforme al previo conocimiento de Dios, Padre, por la santificación del Espíritu. Y esto es a través de ese espíritu de santidad, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Cuando llegamos a Cristo Jesús y lo reconocemos como Señor y Dios de nuestra vida, esa sangre preciosa es rociada sobre tu vida, sobre tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Te limpia de todo pecado. Y la palabra misma dice que el Espíritu de Dios desciende a ti y Él comienza a morar en tu ser. Mis hermanos, ese es el proceso de Dios. No hay otro. Creemos, hemos sido rociados con la sangre de Jesús y luego viene el Espíritu Santo a tu vida. Qué precioso y qué gran don para nosotros. Ahora,
tenemos que llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Dice Romanos 8:29 que tenemos que alcanzar la imagen de su Hijo. Y esto es bien importante y tenemos que entenderlo. Este es un proceso, es un trabajo que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida. Hacer morir el viejo hombre para que el nuevo hombre tome autoridad. En Efesios, capítulo 1, verso 4, dice que hemos llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. ¡Ah, qué precioso! Tú tienes que verte delante de Dios, que a través del sacrificio de Jesús, Dios te ha limpiado, te ha perfeccionado, para estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando tú te purificas y te limpias, puedes tener acceso a la gloria y a la presencia de nuestro Dios. Qué maravilloso es pensar en todo esto. Mis hermanos, Dios nos está llamando a una intimidad profunda con nuestro Dios. Propósito final. ¿Cuál es el propósito final de esto? Es salvación. Es santificación. El Señor dice en 2 Tesalonicenses 2:13, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es maravilloso. El Señor nos ha llamado para santificación. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la demanda de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ¿puedo alcanzar esa santidad perfecta de Dios? Sí, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de esa sangre poderosa de Dios derramada sobre nuestra vida. Y claro está, el Espíritu Santo morando en nuestra vida para conducirnos por el camino que Dios demanda. Dice Romanos 8:30, porque a los que designó anticipadamente, Él los llamó, y a los que llamó justifica, y a los que justifica, glorifica. Esto es maravilloso. Muy bien. Todo esto nos lleva a algo bien importante. Y aquí aparece el libro de la vida. O sea que a través de Jesucristo podemos estar inscritos en el libro de la vida. Claro está que el estar inscrito ahí conlleva, escuche bien, consagración. Tenemos que consagrarnos para Él. Nos consagra a un llamamiento celestial. Nuestro Dios nos consagra a un llamamiento celestial y nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Contempla este cuadro maravilloso. ¿Cuánta gente pasa a tu lado? ¿Cuánta gente existe en tu colonia? Y muchos están en oscuridad, mas tú estás en luz. Dios te está llamando a algo espléndido, maravilloso. Dios es grande en su misericordia. La consagración, escucha bien, la consagración es la marca para realizar el propósito de Dios. Dice Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno. Escucha esto, qué precioso. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y se lo está diciendo a Jeremías. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces, el oficio de Jeremías es ser profeta. Y Jeremías cumplió su papel que fue designado por Dios para él. Tú no puedes
tomar un papel diferente al cual te designó nuestro Dios, aún desde antes de la fundación del mundo. Y a través de esto viene sabiduría de Dios. Hay acceso por el Espíritu. Hay acceso por el Espíritu de santidad. En 1 Corintios 2, verso 6, nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que va desapareciendo. Y luego nos dice el verso 27, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es sabiduría de Dios en misterio. Cuando tú como hijo y revestido del Espíritu Santo recurres a la Biblia, a la palabra, y comienzas a leer y le suplicas al Espíritu entendimiento y revelación, Él pronto te dará el consejo. Y lo importante es que esa revelación tiene que ser aplicada a tu vida. Primero tenemos que aplicarla a nuestro ser para luego compartirla. Por eso dice aquí 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría. Esa sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios la predestinó para nuestra gloria. La predestinó para la iglesia. Maravilloso. ¿Qué dice 1 Corintios 2:10? Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El acceso, escuche bien, el acceso lo tenemos a través del Espíritu Santo. Dice el verso 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Escucha, tenemos que abrir nuestro entendimiento espiritual a través del Espíritu Santo y ver qué es lo que hemos recibido. Es una grandeza de Dios, totalmente. Con esto tenemos cielos abiertos. Tenemos acceso a nuestro Dios. Cuando vemos a Jesús ahí en el Jordán bautizándose, dice la palabra que Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y lo dice Mateo 3:11. Primero dice que el Espíritu vendrá sobre aquellos. ¿Se recuerdan el aposento alto, Pentecostés? Cuando fue derramado el Espíritu sobre todos aquellos que esperaron en fe. La promesa del Padre. Se derramó el Espíritu Santo. Y segundo, dice que vino un fuego de Dios sobre de ellos. ¿Y esto para qué? Para desarrollar la obra que tú tienes que hacer. La obra asignada a tu vida. Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre de Él. Esta es una experiencia de vida. Esta es una experiencia de gloria. Y necesitamos vivirla. No porque estemos invocando el Espíritu Santo con aquellos cantos que dicen ven, ven, ven. Si conocemos el precepto de Dios, que cuando tú crees, el Espíritu Santo desciende sobre ti y va a llenarte y va a traer gloria a tu vida. Lo único que tienes que saber es que cuando llegues a un lugar, tú vas a emitir luz y gloria. Si el Espíritu de Dios te ha tomado totalmente. La obediencia, escuche bien, para obedecer necesitamos oír. Y necesitamos oír la voz del Espíritu Santo.
En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí hay una guianza. Y esa guianza viene a través de oír la voz del Espíritu Santo. Y claro está, el Espíritu de Dios siempre te va a guiar a la palabra que es Cristo. En Romanos 8:16 nos está hablando de madurez espiritual. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha, cuando tú estás haciendo algo incorrecto, vendrá el Espíritu de Dios y te lo hablará, te lo dirá. Esta es una señal maravillosa. Créeme, esta es una señal tremenda de que el Espíritu Santo está morando en ti y que eres hijo de Dios. En Romanos 8:19, escucha lo que nos dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escucha. La creación está gimiendo porque los hijos de Dios sean manifestados. ¿Qué significa sean manifestados? Sean dados a conocer. Y sean dados a conocer a través del poder de Dios que está operando en ellos. La creación misma está gimiendo. Porque cuando un hijo de Dios se acerca a un lugar, el enemigo será vencido. Dios nos ha llamado para un sacerdocio y poder ministrar no solo la vida de otros, sino la tierra misma. Escucha, en el reino de las tinieblas hay muchos sacerdotes y sacerdotisas que están levantando altares y poniendo tiniebla, oscuridad sobre las naciones. Y que vengan espíritus poderosos de muerte, espíritus de odio. Escucha bien, eso es lo que nos dice la Escritura. Hombres que están presos en el licor, en drogas, esto no es más que una ejecución del reino de las tinieblas operando sobre la vida de muchos hombres y mujeres. Destrucción de los hogares. Todo esto viene a quebrantarse a través de un sacerdocio santo que Dios ha entregado a la iglesia. El sacerdocio, por definición, es un oficio. Es donde se desprende el poder espiritual. El sacerdocio es el oficio del altar. Es básicamente la razón del sacerdocio, es la presentación de ofrendas y sacrificios a Dios. Estamos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual hoy es la guerra de altares. Hay muchos altares levantados en Guatemala, en las provincias, departamentos, municipios, adorando al enemigo, al reino de las tinieblas y poniendo oscuridad. Es donde la iglesia se tiene que levantar con este sacerdocio poderoso a través de Jesucristo. En los altares es donde se ven las cosas sobrenaturales. Eso es así. Cuando tú tienes un altar hacia Dios y adoras a tu Señor, el poder de Dios descenderá sobre ese altar. El poder, lo sobrenatural, desciende sobre un altar. Y necesitamos tener un altar de adoración, no solo en nuestra casa. Correcto, eso es maravilloso. En el trabajo, también en el trabajo necesitamos tener un altar. Y en la iglesia necesitamos tener un altar. O sea, Dios no nos ve simplemente como cristianos, nos ve como sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Qué nos dice la palabra tocante a esto? En Hebreos 5:1. De esto mismo emergen otras cosas inherentes a la ofrenda. Para presentar ofrenda necesitamos un altar. La ofrenda requiere de un altar para poder ser ofrecida a nuestro Dios.
Otro aspecto importante. Entonces el sacerdocio es el oficio del altar. Qué importante es eso. En el altar, el sacerdote se dirige a un Dios espíritu. Y otra cosa importante. Entonces el sacerdocio es el oficio de ministrar lo invisible. Muy bien. Necesitamos un altar. Mis hermanos, necesitamos tener un tiempo, y no es todos los días, dedicar un tiempo específico con la familia y presentarnos delante de Dios. Porque a través del sacerdocio, a través del altar, tenemos acceso al mundo espiritual. ¿Y a qué acceso? Es un acceso a la presencia misma de Dios. Es el que tiene el acceso al mundo espiritual. Este es el sacerdote. Como el altar es la penetración al mundo espiritual. Entonces, se concluye también que el sacerdocio, escucha, es la administración de los poderes sobrenaturales. Hay una delegación bien importante, ministerial para la iglesia. Y lo dice Marcos 16, 17 al 18. Y esto como sacerdotes de Dios. Como el sacerdocio es todo esto, entonces el sacerdocio es, primero, el oficio del altar. Y segundo, la administración de los poderes sobrenaturales. Como sacerdotes, debemos comprender dos cosas: el funcionamiento del altar del Espíritu y también la administración de las ofrendas espirituales. Mis hermanos, les quiero llevar a 7 ofrendas, a 7 sacrificios espirituales. Hay muchos más. Pero el primero es la consagración y el servicio a Dios. Debemos de consagrar. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra en Romanos 12, 1 y 2. Ahora, hay otras citas bíblicas que se las voy a dejar como una tarea y quiero que usted las chequee, las revise. Número 2, la entrega por amor. Usted tiene que servir al Señor por amor y no por ningún compromiso o por quedar bien con alguien. Usted tiene que presentar un servicio a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y esto es con una entrega, que amamos a Dios sobre todas las cosas. Efesios 5:2. 3. Dar fruto de buenas obras. Dar fruto de buenas obras. En Hebreos 13:16. Por favor, busque usted Hebreos 13:16. Pero tenemos que dar fruto de buenas obras. Tú sabes que Gálatas 5:22 y 23 habla del fruto del Espíritu, que es amor, que es paciencia, benignidad, que es bondad, fe, mansedumbre. Necesitamos que salga de nuestro ser ese buen fruto que viene de Dios. Número 4, la alabanza. En Hebreos 13:15, ¿qué nos dice la Escritura? Que tenemos que presentar sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Esto es bien importante. Algo más, 5, las aportaciones. Darle a Dios porque lo amamos. No por compromiso, sino porque Dios es nuestro proveedor. Su ángel sustentador no se apartará de nuestra casa. Entonces, con respecto a las aportaciones, Filipenses 4:18.
Y 6, la evangelización. Mis hermanos, lo dice Romanos 15:16. Tenemos que evangelizar y llevar un mensaje de vida para aquella gente que no conoce de Dios. O llevar una palabra de restauración a gente que está totalmente destrozada y que se ha apartado de Dios. Pueden haber muchas circunstancias por las cuales se dio, pero necesitamos llevar un mensaje, no solo una palabra, sino poder llevar una ayuda física. Hay gente muy necesitada hoy día. Y 7, dar la vida por Cristo. Es dar la vida por Cristo. No es que mueras por Él, sino que elijas tu vida a servir a Cristo. En 2 Timoteo 4:6. Mis hermanos, aquí hay 7 ofrendas, 7 sacrificios espirituales que tenemos que estar trabajando constantemente para crecer en el poder de Dios. Dios es maravilloso. Dios grandemente obra su gracia sobre nosotros. Un verdadero sacerdote de Jesucristo debe saber cómo ministrar estas ofrendas y estos sacrificios ante el altar del Espíritu, para poder agradar a nuestro Dios, que es Espíritu, y que el altar pueda seguir ministrando el poder y la manifestación y el auxilio de Dios. Quiero que examine un poquito su casa, su familia, su hogar, sus hijos. El padre se tiene que levantar juntamente con mamá y tener un altar matrimonial y comenzar a orar, a suplicarle a Dios que venga sabiduría, conocimiento, gracia a ellos, para que puedan impartir la palabra a sus hijos. Las almas de nuestros hijos son muy importantes y tú las vas a rescatar ante un altar de adoración, de gratitud a Dios. No vas a rescatar esas vidas con violencia, con castigos, sino en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Y necesitamos movernos en esa gracia de Dios. Es imposible hacer este trabajo de transformar la vida de nuestros hijos hacia Dios, si no es a través por el poder del Espíritu Santo. Escuche, esto es bien importante que lo podamos comprender. En Romanos la palabra nos lo dice claramente. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si el Evangelio llegó a tu casa, viene redención como una promesa de Dios para tus hijos y tu descendencia. El primer verso del capítulo 8 de Romanos dice: por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo, que no caminan en la carne. Porque la ley, escucha bien, del Espíritu de vida que está en Jesucristo, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y necesitamos que la vida de nuestros hijos sean libertados de la ley del pecado que opera en su cuerpo, en su carne, y de la muerte. Por cuanto la ley era débil por la flaqueza de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no caminamos en carne, sino en el Espíritu. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, como dice el verso 14, porque los que son guiados
Escucha bien, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Y esto con el único propósito de poder alcanzar a tus hijos. Él va a traer revelación y entendimiento de lo que está pasando, para poder llevar todo eso al altar de Dios y quebrantarlo en el nombre de Jesús. Y escucha más esto. Dice el verso 15, porque ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para poder volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos estudiado este tema y es un tema muy importante. Deja que el Espíritu hable a lo profundo de tu ser, y si hay algo que está malo, pídele el socorro, la ayuda. No podemos seguir ocultando cosas. Hemos dejado tal vez algunas cosas muy fuertes en nuestra vida, pero hay cosas que pueden estar todavía ocultas en nuestro ser y que no las vemos como pecado. Anda, pídele al Espíritu de Dios ahora, y que te muestre que sí es pecado lo que tú piensas que no lo es. Despójate de eso, y entonces la gloria vendrá sobre tu vida, sobre tus hijos, y tu casa será libre. Solamente tenemos que tomar una decisión y decirle, Señor, estoy dispuesto a hacer las cosas que tu Santo Espíritu me indique que debo de hacer concerniente a mi pecado. Y Dios te bendecirá grandemente, porque tu altar tendrá acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Inclina tu rostro. Padre, gracias te damos. Tú nos has hablado de una manera poderosa a través de tu palabra. Y necesitamos resolver muchas cosas en nuestro interior. Señor, que nuestro espíritu sea regenerado por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que mi alma sea totalmente limpia a través de esa sangre preciosa de Jesús. Y que mi cuerpo, Señor, sea sanado. Que la ley del pecado sea quebrantada sobre mi cuerpo. Que la ley de la muerte ya no sea efectiva para mi ser, para mi casa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu redención. Y Señor bendito, gracias por mi cónyuge, gracias por mis hijos, gracias por mi linaje, Señor, porque serán alcanzados a través de tu poder. Bendito seas por siempre. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, damos gloria a Jesús. Hemos terminado este tema. Luego vamos a iniciar un tema diferente. Pero este tema es muy importante. Vivir en la plenitud del Espíritu, en la guianza, en el consejo. Y entonces alcanzaremos grandes cosas inimaginables. Que el Señor nos mostrará esa sabiduría que viene de Dios a través de su Santo Espíritu. Bendiciones, mis hermanos. No se olvide seguirnos a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y a través de Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos. Bendiciones.